Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, tal como lo habíamos anunciado, vamos a estar platicando con el general Humberto Ortega. Vamos a estar hablando de su nuevo libro, la nueva parte de su nuevo libro que acaba de salir, que salió hace poco al público. Vamos a estar hablando alrededor del libro, alrededor de la celebración del 37º aniversario de la revolución, de la caída de la dictadura de Somoza. Vamos a estar hablando alrededor de los nuevos cosas que trae el libro, las curiosidades que trae el libro, la idea de este libro, la propuesta del general Ortega de ya tanto la izquierda, lo que se llama la ideología de izquierda, la ideología de derecha, prácticamente pasaron a la historia y que hay que centrarse en una nueva ideología que trate de buscar, que aglutinar a todos los diferentes pensamientos que hay para sacar adelante la importancia que tiene la juventud, la inversión que tiene la juventud, lo desanimada que está la juventud en estos momentos alrededor de los temas sociales, de la lucha en este país. En fin, vamos a estar hablando con el general Ortega alrededor de ese tema. Vamos a estar hablando qué ha pasado con la propuesta que él ha venido insistiendo desde hace meses alrededor de la necesidad de que el presidente Ortega haga un llamado a una gran concertación nacional. Vamos a preguntarle alrededor de el discurso o el discurso corto que dio el presidente Ortega este 19 de julio, donde mucha gente dice que le faltó muchísimo al presidente Ortega para calmar las inquietudes alrededor de mucha incertidumbre que hay en el país, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico. En fin, vamos a tocar diferentes temas con el general Ortega. Antes de entrar con él, para aprovechar al máximo el tiempo, solo quiero recordarles que este programa lo puede ver en YouTube, en vivo, o lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. Lo único que tiene que hacer es mandar su correo electrónico a j.arellano@gmail.com o a red@nicanews.com, y a los 2 días más tardar usted estará recibiendo este programa y queda automáticamente afiliado al programa Jaime Arellano en la Nación y se convierte ya en más del 1.3 millones de personas que están afiliados a este programa. Quiero recordarles también que estamos ahorita celebrando una encuesta que comenzó el día viernes y la pregunta es muy sencilla: ¿usted cree que el país va por el rumbo correcto? Y sí, usted cree, usted responde al correo electrónico j.arellanoenlanacion@gmail.com, que ahí va a estar apareciendo en un sitio, ¿verdad? En un banner, en la dirección, para que usted la sepa más clara, donde está, cuando ponen ese correo, en la parte donde dice asunto o referencia, usted dice sí, va por buen camino o no va por buen camino. Solo pone la palabra sí o la palabra no, y con eso automáticamente queda reflejado. Si no lo pone donde dice ahí y lo trata de meter dentro del correo, automáticamente queda anulado, no lo recibe el sistema. También, y agradecemos la observación de varios de nuestros televidentes, y agradecemos la observación también de nuestro primo Arturo Cruz, que en esta encuesta, debido al alto porcentaje de participación de nicaragüenses en el extranjero, vamos a agregarle 2 resultados más. El resultado global de la votación, vamos a agregarle el resultado de los votos en Nicaragua y los votos solos en el exterior. O sea, el voto sumado de ambos, de los nicaragüenses que votaron en Nicaragua y los nicaragüenses que votaron en el exterior, los datos de los nicaragüenses que solo votaron en Nicaragua y los datos de los que votaron solo en el exterior, porque no es justo, me conversaba varios, que por ejemplo en la encuesta pasada, de los 90,000 personas de los votos válidos, que fueron 90,000 en la semana pasada, el 56% fueron de votos en el extranjero, en los Estados Unidos, en Costa Rica,
en México, en Colombia, en 10 países fueron donde se dividieron la mayor cantidad de estos votos, ¿verdad? Y lo pusimos todos juntos. Vamos a dar a conocer la cifra alrededor también de la semana pasada, dividiendo los votos NICA y los votos en el extranjero. En esa votación, el 53% no se identificó con ningún partido, el 30% se identificó con el Frente Sandinista, el 12% se identificó con Ciudadanos por la Libertad, el 6% se identificó con el PLC, el 1.2% se identificó con el partido del Reverendo Cerrato y un poco menos del 1% se identificó con el Frente Amplio por la Democracia. Vamos a darle a conocer, hasta el jueves, en esa votación vamos a separar lo nacional con los nicaragüenses en el extranjero. El día de hoy vamos a dar con las cifras preliminares, después de 2 días de votación, ¿verdad? Han habido 182.456 votos válidos. De esos votos válidos, el 69% dice que el país no va por buen camino y el 31% dice que sí va por buen camino. Repito, 182.456 han participado en la votación hasta el momento. 69% dice que no va por buen camino, el 31% dice que sí va por buen camino. Esa es la votación global. Ahí hay nicaragüenses que están participando en el extranjero y nicaragüenses que están lógicamente de aquí de Nicaragua. Al final de la votación, el último día de la votación, el día de mañana, el jueves, vamos a estar a conocer, pero sí vamos a separar los votos afuera, los votos NICA, juntos, en fin, para que sirva como un buen ejercicio. Vamos a continuar, vamos a ir el mensaje del Papa, vamos a continuar con corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el general Humberto Ortega. No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana. Premio Millonario Premia Banpro. Te hace millonario con 3 oportunidades de ganar: 1 millón, medio millón y 1/4 millón de córdobas. Participa por cada 100 córdobas en compras con tus tarjetas de crédito o débito Premia Banpro y doble acción al pagar por Telepagos 1-815-30. Premio Millonario Premia Banpro. Banpro. Grupo Promérica. Con Movistar, tu internet local no tiene fronteras. Usa tu plan internet prepago o pospago cuando viajes a Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. A Estados Unidos, Canadá y Sudamérica por solo $5 al día. Y ahora a Europa por $10 diarios. Actívalo marcando *163 numeral. Conéctate en tus viajes al mejor internet. Movistar, elegí todo. Hola a todos, soy Cintia Bustamante y quiero invitarte a que visites estacache.com. Estacache.com es la tienda online que posee la mayor variedad de ropa y accesorios en Nicaragua. Puedes navegar fácilmente desde tu menú principal, seleccionando la categoría de tu producto que vos buscas, tanto como para mujeres como varones.
Además, el sitio web posee varios filtros que te ayudan a ubicar rápidamente el artículo que andas buscando, como por ejemplo, por talla, color, marca y precio. Comprar en StackHC.com es muy fácil. Agregas todos tus artículos a tu carrito de compra, lo pagas y agregas información general como tu nombre, correo electrónico, teléfono y la dirección donde querés recibir tu pedido. La forma de pago es muy sencilla. Puedes pagar con tarjetas de crédito, débito, depósitos o transferencias bancarias. Y ahora también puedes pagar en efectivo. Lo mejor de todo es que te lo llegan a dejar hasta la puerta de tu casa o la oficina y hacen entrega a nivel nacional. Ya sabes, lo que está de moda es StackHC.com. Yo me despido. Hasta la próxima. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. Llegó la feria más esperada del año, Expica Permanente. El lugar ideal para disfrutar en familia y amistades del 20 al 30 de julio. Patrocinado por Grupo La FICE con créditos agropecuarios y comercial. Recuerda, todos los productos exentos del IVA. Las mejores corridas de toros, grupos musicales, juegos para niños y mucho más. Te esperamos en el Parque de Feria Expica del 20 al 30 de julio. Grupo La FICE, patrocinador oficial. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el general Humberto Ortega. Quiero aclararle, estamos recibiendo la pregunta, porque inmediatamente hemos recibido varios correos que creo que vale la pena contestar antes de entrar con el general. La pregunta que nosotros estamos haciendo y no la hemos cambiado. ¿Usted cree que el país va por buen camino? Si usted cree que el país va por buen camino, usted vota sí. Si cree que va por mal camino, vota no. ¿Verdad? No hemos cambiado la pregunta sigue siendo la misma y vamos a mantenerla hasta el día de mañana. Ahora me decía, ¿alguna diferencia entre lo económico o lo político? No, lo dejamos abierto. Usted puede creer que el país va por buen camino en lo económico, pero mal camino en lo político o en lo institucional, y usted vea cuál le da más peso. Entonces lo dejamos abierto, pero vamos a tener tal vez la sugerencia, como decía el general del corte comercial, hubiera sido más tal vez específico en la parte económica o en la parte política. Más adelante vamos a seguir esta encuesta, la vamos a estar haciendo toda la semana en una cantidad de diferentes temas, pero ahorita incluimos ambas partes, no importa lo económico o lo político. Usted considera que el país va por buen camino, vota sí. Considera por mal camino, vota no. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, general, bienvenido, gusto saludarlo nuevamente. Mucho gusto de estar de nuevo en tu programa, y quería aprovechar para entregarte la tercera edición de la epopeya de la insurrección. Este es un esfuerzo que me llevó bastante tiempo, porque
ya sistemáticamente para elaborar el libro. Su primera edición fue en el año 2004. Luego se agotó y hice otra edición en el 2010 y ahora esta tercera edición, ¿no? Esta tercera edición, en relación a las anteriores, tiene una tercera parte que no tenía la otra y una cuarta parte también, ¿no? En esta tercera parte es una síntesis muy limitada, pequeña, resumida, para poder abarcar hasta el año 2017, que es el año en que esta tercera edición está circulando. Y en este sentido, pues, lo hice así porque siempre he considerado la historia como un activo importante para poder entender el presente y asegurar un mejor porvenir. En esta tercera parte, que es una síntesis desde 1909 hasta el año 2017, incorporo el llamado a la concertación nacional que el 2 de septiembre del año pasado, 2016, el Día del Ejército, hice a la nación nicaragüense. El grueso de este libro, el 80% de este libro, es la crónica de la lucha del pueblo de Nicaragua contra el régimen de los Somoza y también lleva, lógicamente, por venir de mi persona, un peso importante de la historia del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde sus orígenes. Pero realmente este libro trata de explicar, de entender, valorar, analizar y sintetizar el esfuerzo del pueblo nicaragüense, particularmente desde el asesinato de Augusto César Sandino, que es provocado por el primer Somoza, el general Anastasio Somoza García, y toda la lucha que inmediatamente, a raíz incluso de la muerte de Sandino, comienza contra el somocismo desde el propio seno de oficiales de la Guardia Nacional que se rebelan ante ese crimen. Y lleva pues en una gran proporción este libro hasta 1956, cuando el poeta Rigoberto López Pérez, héroe nacional, ajusticia a Somoza García, cuando se rompe el pacto de los generales entre Somoza García y el general Emiliano Chamorro, un conservador y un liberal. Ese pacto se rompe y Somoza se reelige y le pone fin a su intento Rigoberto López Pérez. Después de 1956 recoge también este libro todas las luchas de miles de nicaragüenses, el sufrimiento, la represión, las brutales torturas, ¿no? Y que dieron lugar, pues, ¿no?, luego a una síntesis en cuanto a los esfuerzos de luchas armadas en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Luego, desarrollo en toda la crónica de la lucha antisomocista, ya más en particular todo cómo fue la formación, creación del Frente Sandinista, pero también de la lucha opositora no armada, que yo siempre la simbolizo en la lucha consecuente de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Todo lo que fue no lucha armada, aunque él hizo un intento armado en Olami Moijones en 1959, luego él se va por una lucha consecuente, no violenta, no armada, a través fundamentalmente del Diario de la Prensa. Y el otro símbolo de los esfuerzos también justos de una lucha en ese momento armada
lo represento en este libro en Carlos Fonseca Amador. Entonces, este libro es la lucha, recoge la lucha antisomocista y no solamente la lucha del Frente Sandinista. En este sentido, soy autor en un esfuerzo que siempre tuve de ir recogiendo la historia desde muy joven. Y en este texto resumo todos los textos anteriores que escribí en la clandestinidad. El más conocido fue 50 años de lucha sandinista y todas las tesis que me tocó desarrollar a mí desde 1972-73 junto a Carlos Fonseca sobre la teoría de la violencia, la teoría de la guerra y particularmente sobre la teoría de la insurrección que diera lugar a culminar los esfuerzos que ya veníamos viendo debían ser superados del foco guerrillero. Entonces, este libro, la mayor parte es la crónica de la lucha antisomocista. Soy en una parte autor, en otra tengo que hablar de mí mismo, porque fui actor de esta lucha también, y te lo quiero entregar, pues no, en este día. ¿El Blanco? Ahora, en este libro usted habla de como escritor, habla como actor. Por ejemplo, habla de la experiencia, los años que usted y Carlos Fonseca pasaron en Cuba, la experiencia que tuvieron en Cuba. Eso lo preparó para reorganizar el Frente Sandinista. Eso sirvió para darle la experiencia o darle luz cómo deberían de reorganizar el Frente Sandinista aquí en Nicaragua. Bueno, nosotros, Carlos y yo, arribamos a Cuba en octubre de 1970 y fuimos a Cuba producto de un operativo militar de un comando que dirigió un nicaragüense tico nicaragüense, Carlos Agüero, que es sobrino de un líder que hubo acá en Nicaragua y que todos lo conocemos, Fernando Agüero Rocha. Carlos Agüero dirigió el secuestro de un avión en Costa Rica. A través de ese secuestro, en donde venían 4 funcionarios de la United Fruit Company, eso ayudó muchísimo, exigió la liberación de Carlos Fonseca, muerto, de Rufo Marín, muerto, del costarricense Plutarco Hernández, actualmente está siendo sometido a una operación de cáncer en el hígado muy grave, en Costa Rica, el estico, y mi persona. Nosotros fuimos liberados de las cárceles de Costa Rica. Estábamos prisioneros en la penitenciaría central de Costa Rica, en San José. ¿Y de ahí salió para Cuba? Porque ¿y por qué estábamos presos nosotros? Porque, bueno, en 1969, nosotros, tratando de responder tu pregunta de cómo aprovechamos la estadía nuestra en Cuba, en 1969, el Frente Sandinista decidió, Carlos, hacer un alto en el camino para reflexionar, valorar lo andado desde 1959 hasta ese momento, 10 años después, 1969. Y nos reunimos un grupo importante de unos 20 a 30 compañeros. De esos 30, más o menos unos 15. Al final quedamos en Costa Rica porque muchos de estos compañeros que arribaron fueron capturados en Costa Rica, unos deportados, la mayoría fueron deportados fuera de Costa Rica, no los entregaban a Somoza, pero los expulsaban del país, ¿no?
Y luego nos quedamos un grupo más pequeño con Carlos Fonseca y allí hicimos ese balance de todos los recorridos. Estábamos haciendo esos estudios y de ahí surgió este programa, el programa histórico del Frente ¿Blanco? Sandinista de Liberación Nacional. Allá lo tienen. De este esfuerzo. Eso fue en 1969. También en esa ocasión nosotros logramos construir nuestros instrumentos jurídicos legales en los estatutos, los primeros estatutos ya debidamente ordenados del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y también se aprobó las líneas generales políticas y militares del tipo de lucha armada que debíamos impulsar. O sea, cuando usted llega a Cuba se da cuenta de que tienen que reorganizarse, que tienen que cambiar, que tienen que ajustar la estrategia que tenían en ese entonces. No. Nosotros en 1969 con el programa, con los estatutos y con las líneas que aprobamos, trazamos una lucha armada que consideramos debía ser necesariamente popular y necesariamente prolongada, porque asumíamos que siendo el régimen de Somoza un régimen impuesto por los Estados Unidos, en algún momento podría darse la intervención norteamericana como se había dado con Sandino para salvar a Somoza. Entonces mirábamos que en el 69, de nuevo relanzarnos, porque habíamos sido muy golpeados entre 1960 y 1969. Entonces, estando en ese tipo de estudio, de todo lo documental que logramos recoger, incluyendo de los presos, Daniel Ortega logró hacer llegar un documento desde la prisión que nosotros tomamos en cuenta para esas discusiones. Y el héroe Julio Buitrago, que era en ese momento quien había quedado de responsable en la ciudad, coordinando el frente ante la salida de Carlos Fonseca, también envió sus escritos, sus puntos de vista para análisis estratégico para mí en ese momento. Y estando en eso, Carlos Fonseca cayó preso, porque nosotros pasábamos muchas limitaciones, muchas penurias, ¿no? El mismo Carlos Fonseca, para llegar a Costa Rica, después del revés de Pancasán, de la guerrilla Pancasán, que empujó el Frente Sandinista y que quedó, antes de salir a Costa Rica, ya en 1968, finales del 68, comienzo del 69, es que Carlos sale para Costa Rica y en un momento dado nos contaba Carlos que él quedó en Managua ahí, en la calle, y agarró un taxi, ¿man? Y no sabía a dónde ir, no había casa a dónde ir. No tenía ningún colaborador en ese momento, producto de la represión terrible que había sobre el frente. Y fue, mira, esta anécdota es bonita porque se montó en el taxi y le dijo, ¿a dónde lo llevo? Y se acordó de una señora que vivía por el Cine Margot en ese entonces, de origen conservadora. O sea, era gente antisomocista, ¿ve?, del conservadurismo tradicional, que había todo tipo de gente, entre ellos, y gente que simpatizaba con esta lucha. Entonces, Carlos Fonseca cayó preso en Costa Rica, y en diciembre de 1969 yo mandé a todos los compañeros que no iba a ocupar para hacer un asalto a la cárcel donde estaba preso Carlos Fonseca, ahí en Costa Rica, en Alajuela. Entonces mandé para Nicaragua a Víctor Tirado, mandé a Leopoldo Rivas Alfaro, ¿ve?, y a otra serie de compañeros, ¿verdad?, que cruzamos, lógicamente, por vereda, en Punto Ciego, con Germán Pomares Ordóñez, que era el que más conocía el cruce de esa frontera. Mandamos las pocas armas que podíamos conseguir con colaboradores ahí en Costa Rica. Yo me quedé con un grupo, entre ellos Germán Pomares, muerto, luego Rufo Marín, muerto, luego
el estudiante Julián Roque Cuadra, muerto. Luego, el campesino Fabián Rodríguez, muerto. Luego, Plutarco Hernández, que está actualmente grave de salud, y yo como jefe de este comando para asaltar la cárcel de Alajuela. En ese momento que está preso Carlos, que está preso Daniel desde 1967 en Costa Rica, que Tomás Borre y Henry Ruiz había sido reclutado por Oscar Turcio, que es de las figuras más importantes que hubo en el Frente Sandinista. Para mí, los dos pilares fueron Carlos Fonseca y Oscar Turcio, ¿no? Entonces, Oscar Turcio, Henry Ruiz y Tomás Borre, recién entrado en 1969, antes de comenzar todo este proceso de reuniones, no pudieron participar porque fueron capturados en una compra de armas que andaban haciendo. Nosotros hicimos un intento por rescatarlo antes de que los deportaran para Colombia, pero no se pudo efectuar porque a última hora, pues, Henry Ruiz no estuvo dispuesto, pues, a ese tipo de acción en ese momento. Luego, Oscar Turcio cayó preso. En fin, todos estos dirigentes del frente fueron unos sacados para España, en este caso Oscar Turcio. En esta ocasión también, en este año, estando libre Carlos Fonseca y Oscar Turcio en prisión con Germán Pomares, yo tuve 2 veces preso en Costa Rica. Uno cayó tratando de liberar a Carlos Fonseca, ¿no? No, pero antes también ya había estado preso en Costa Rica, y nos iban a mí y a Germán Pomares, que caímos presos. También Germán cayó preso en un operativo de Cruzando Compañeros, y ahí pues en la frontera tuvieron un enfrentamiento con la Guardia Tica, murió un guardia tico, y a Germán Pomares cayó herido, y entonces lo que te quiero contar, las dificultades tremendas. Luego, pero déjeme para aprovechar el tiempo de la televisión y para los que nos están viendo, los jóvenes que nos están viendo, la gente que no vivió, para vayamos enchuflando la historia que usted está reflejando en el libro. Es que ese momento es bien... Y la realidad, por ejemplo, 37 años, ahorita están celebrando 37 años, sí, 38 años. Sí, 38. 38 años, perdón, 38 años. Después de todo lo que usted pasó, después de todo lo que, la serie de nombres que usted ha dado, compañeros suyos, compañeros de la revolución, que murieron, que cayeron, como usted ha dicho, tal persona, muerto, tal persona, muerto, tal persona, muerto, ¿verdad? 38 años después, le hago esta pregunta. ¿Valió la pena? Claro que valió la pena, pero bueno, déjame terminar este capítulo, porque este capítulo fue muy importante, porque me estabas preguntando que si fue en Cuba que nosotros terminamos, pues logramos desarrollar nuestra visión y claridad del qué hacer. No, yo te quiero decir que en esas circunstancias difíciles en Costa Rica, en que el frente estaba muy golpeado, cuando nos reunimos en Costa Rica, y aún seguimos siendo golpeados, porque en ese momento las autoridades ticas, coordinadas con las de Somoza, nos precedían también ahí en Costa Rica. Entonces, te das cuenta que nuestra permanencia en Costa Rica era gracias a los ticos que eran antisomocistas y que nos daban de comer. No teníamos dinero para nada. Y se dio pues este proceso de discusiones, de elaboración del programa, de los estatutos, etcétera, en condiciones de lucha. Entonces, o sea, antes de irse a Costa Rica ya usted había tomado la decisión, es lo que me está diciendo. Entonces, nosotros, quiero terminar ese capítulo para que no quede esto confuso.
Entonces, en ese proceso, bueno, caí preso yo una primera vez, Germán Pomares, Oscar Turcio, en ese tiempo también estaba Francisco Rosales, que cae preso también, y a todos estos compañeros los deportan fuera del país, menos al Germán Pomares y a mi persona. Ya desde comienzo de año, Tomás y Henry Ruiz lo habían deportado para Colombia. Entonces, cuando nos van a mandar a Nicaragua, nos van a entregar, el Danto, Germán Pomares y yo logramos escaparnos. Cuando ya están montando a todo el mundo con otros inmigrantes que habían ahí, que estaban indocumentados con esa gente, nos iban a mandar en un bus a Peña Blanca, ¿no? Y entregarnos. Nosotros nos escapamos. Luego, bueno, ya libre, es que yo organizo, entonces ya libre yo, cae luego preso Carlos Fonseca. Cayó preso porque lo acusaban de que había asaltado un banco ahí en Costa Rica. Y entonces es que yo organizo la salida de todos los compañeros que no iban a participar en el asalto de Alajuela. Entonces nosotros, a mí me toca pues encabezar en ese momento el asalto de Alajuela. Bueno, Julio Buitrago, el 15 de julio de 1969 de ese año, es rodeado aquí en Managua y muere heroicamente. Ese capítulo todo el mundo aquí en Nicaragua lo sabe. Y quedo yo prácticamente coordinando el Frente Sandinista yo solo. Y ya la Dirección Nacional ya se había nombrado cuando yo estaba preso con Oscar Turcio y Carlos Fonseca estaba libre ahí en San José. Ese fue el otro paso importante de organización del Frente Sandinista, que por primera vez existe una Dirección Nacional como tal, llamada así. Y pues articulada con sus estatutos y con sus instrumentos jurídicos básicos, organizativos. Entonces, yo voy al asalto a Alajuela a rescatar a Carlos. A Carlos lo sacamos de la cárcel, se da una balacera ahí, yo salgo herido, desde ese entonces soy paralítico de mi brazo derecho, tengo un balazo acá, tengo otro balazo aquí arriba del corazón que me paralizó estos 2 dedos de mi mano izquierda. Desde esa época soy paralítico, pero sacamos a Carlos 1 hora de la prisión, nos rodearon porque él quiso llevarme al hospital y corrió ese riesgo de caer preso de nuevo, pero no dejarme en el camino, que yo le decía. Y entonces vino la operación de Carlos Agüero, que nos saca a nosotros de la prisión 1 año después, en octubre, el 21 de octubre de 1970. Cuando nosotros llegamos a Cuba, Cuba no tenía, había prohibido el entrenamiento de los guerrilleros, como los nicaragüenses. ¿Por qué? Porque tras el fracaso del Che Guevara en Bolivia, Cuba había dado privilegio a su política de relación entre estados, particularmente como México, como Perú en aquel entonces y otros estados, y estaba revisando su política de apoyo a los movimientos guerrilleros. Y entonces nosotros no teníamos entrada a Cuba en ese momento, en 1969, y por eso es que nosotros, quiero terminar con esta parte, por eso nosotros mandamos a Europa a compañeros a buscar cómo entrenarse. Y Oscar Turcio y Francisco Rosales, que habían sido deportados por los ticos a Europa, allá se quedó Francisco Rosales junto con los hermanos Vargas y otros, y hicieron contacto con los palestinos, y por eso nosotros... ¿Para Chicón? Sí, Chicón, y por eso nosotros tuvimos relación en esa época con los palestinos. Hasta un compañero nuestro, Patricio Arguello Ryan, murió en un secuestro de un avión en Inglaterra, ¿no? Al lado de los palestinos, porque no teníamos, ya no había entrenamiento en Cuba. Entonces, cuando nosotros llegamos, la única forma de llegar a Cuba fue a través de un secuestro. Y entonces el avión que secuestra a Carlos Agüero, para librarnos a nosotros, tiene éxito. Y así llegamos a Cuba. Y logramos entonces aprovechar el tiempo en Cuba y establecer para desarrollar, pues lógicamente,
más todas nuestras ideas y reiniciar el apoyo de Cuba en entrenamiento a muchos compañeros que luego la mayoría de esos compañeros entregaron su vida. Debe, entonces, llevémoslo para ir, vamos teniendo para atrás y para adelante con el libro Sí, de claro. consultoria. Tiempo actual, 38 aniversario. Entonces me decía que si valió la pena. Bueno, yo digo... y se lo voy a enfocar en dos partes, Sí. ¿verdad? Claro. Una parte, digamos, la parte, bueno, es que todo es sentimental, pero ahora cuando anuncié que usted venía, recibí muchos mensajes de chat de supuestos, digo supuestos porque no los conozco, ¿verdad? Luchadores históricos del Frente Sandinista, gente que se jugó la vida, gente que quedó lesionada, diciéndole, preguntar al general Ortega que quién nos va a defender. Dice que, que en este nuevo gobierno, pues pongámosle, de su hermano Daniel Ortega, han apartado, dice, a los luchadores históricos. Otros dicen, me mencionaron 2 o 3 veces la palabra, ya ni nos respetan, dice. Antes había mayor respeto, dice, entre los sandinistas, aquellos que tenemos historia luchadora, dice. Ahora o nos ven como magos o nos ven como carga, dice, y nos tienen separados a un lado. Entonces por eso le pregunto a usted pero que usted no vive la misma situación. Entonces, por un lado, tener los luchadores históricos. Por otro lado, muchos de los amigos compañeros que ustedes murieron, y yo tengo amigos que murieron en la lucha contra Somoza. 38 años después, decía el doctor Noel Vidaure y los opositores de este país, y ahí estamos igual que en el 79. ¿Qué es lo que había en el 79? Una familia que dominaba el poder, una familia que controlaba todo, una familia que hacía todo para quedarse y mantenerse en el poder. Lo tiral 2017, ¿qué tenemos? La familia Ortega Murillo controlando todos los poderes de este país. Aquí no se hace nada si no pasa por las manos de ellos. Y planificando quedarse en el poder, ¿verdad? Porque cuando él no esté, todo el mundo asume que va a ser ella. Bueno, legalmente es ella, porque ella va a ser la vicepresidenta de la República. El hijo de él, uno de los hijos, controlando la parte de inversiones en el extranjero, la promoción del extranjero, Laureano, creo que se llama Laureano Ortega, controlando el extranjero, y él de repente te dice la misma película que estábamos en el 79, estamos viviendo ahora en el 2017. A esos que dicen que estamos viviendo la misma película del año 2017 y que todos aquellos que lucharon, pelearon, murieron, se quedaron lisiados para cambiar las cosas, estamos en lo mismo. ¿Qué hace años? ¿Qué le contesta usted? No estamos en la situación de la dictadura de los Somoza. Pues eso es una cuestión que cuando uno estudia la historia, y no solamente pues los sandinistas, sino todos los demás historiadores que no son de ideología o sandinista, pues es totalmente entendible. Realmente esta lucha, hay que entender, tuvo mucho sufrimiento, ¿no? Y este sufrimiento, ahora que estamos hablando de lisiado, yo recuerdo que el primer muerto que yo vi caer en mi experiencia juvenil, en la época de Juventud Patriótica Nicaragüense en los años 1959, que nosotros éramos chavalos, el grupo nuestro, que era el grupo de San Antonio, que era el barrio donde yo vivía, donde estaba Celín Chible, y que muerto, donde llevaba también Enrique Lorente, muerto, Francisco Moreno, muerto,
un montón de compañeros que cayeron, y estaba Lenín Serna, estaba Daniel Ortega, lo que yo llamo en mi libro La Cantera. Ahí en esa época también arribó, proveniente de Moscú, y pasa a formar directamente parte del frente en sus inicios, Oscar Turcio. En fin, todo este grupo de compañeros, y yo muy joven, imagínate, Juventud Patriótica Nicaragüense tuvo una consigna que lamentablemente no pudo sostenerse, que decía ni izquierda ni derecha, un paso al frente. Y en ese esfuerzo de buscar una salida de unidad nacional, que estuvo Carlos Fonseca y estuvo gente no marxista como Carlos Fonseca, entre ellos Ignacio Briones Torres, el padre Almendares, un padre famoso que era antisomocista, de corriente sociocristiana. En este movimiento de Juventud Patriótica Nicaragüense convergieron un sinnúmero de fuerzas policlasistas y de la vida plural política en Nicaragua. Pues, ¿no? Sin embargo, no se pudo cuajar ese movimiento, y en esas luchas de JPN hubo los primeros muertos, y yo vi cerca caer a un lisiado que se llamaba Julio Oca Romero en las protestas callejeras por la Guardia Nacional. Y luego, bueno, la lucha contra Somoza provocó miles, decenas de miles, pues, ¿no?, de víctimas de esa guerra de heridos, y luego, lamentablemente, por la falta de unidad nacional, vino la otra guerra, la de los 80. La de los 80, que también dejó una secuela muy grande de muertos y heridos. Entonces, es al Estado nicaragüense al que le corresponde, y en eso se ha hecho bastante esfuerzo, desde que ya se alcanzó la paz, ir buscándole apoyo y solución a la gente, pues, que quedó más desamparada, víctimas directas de los combates en la guerra, y el pueblo que fue pero ahí estamos realmente, general, tocando ese tema, estamos, y lo platicaba esto el 19 de julio, prácticamente hice un programa con Mónica Baltodano y Azucena Ferrey, ¿verdad? Dos representantes, alguien del frente y alguien de que estuvo en la contra. Sí. Aquí en Nicaragua nos hace falta muchísimo para darle el respeto y el reconocimiento a los lisiados de guerra, a los veteranos de la guerra que hay en este país, de los dos bandos, ¿verdad? Olvidémonos si fueron de la... Claro. Porque, por ejemplo, uno se va a los Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Porque yo estudié ahí, pues tuve la oportunidad de estudiar ahí y vivir allá. Y uno ve el respeto, la admiración, el agradecimiento que hay del pueblo norteamericano, y eso se va metiendo en la familia, se va educando en la familia, o sea, le van enseñando en la familia a tenerle el lugar, darle el lugar que se respeten a los veteranos de guerra, a los lisiados de guerra. Aquí no, aquí vemos, veo un veterano de guerra, veo un lisiado de guerra y lo ven como una carga de la sociedad. Sí, mire, aquí lo importante es lo siguiente, entendernos. Y tanto estamos hablando de los gobiernos como de la misma sociedad que tiene que asumir una responsabilidad, ¿verdad? Mire, es que hay que entender lo siguiente, ¿no? Recuerda que aquí Nicaragua todo el siglo XX pasó prácticamente, pues, en guerras. Entonces Nicaragua fue un país que cuando triunfa la revolución hace 38 años, es un país en ruinas. Y si bien es cierto, nosotros nos comprometimos en el programa del Frente Sandinista a reconstruir el país y a darle atención a los mártires, a los que sufrieron en esa guerra.
realmente las condiciones económico-materiales, objetivamente, de la sociedad nicaragüense, del Estado y del gobierno, en ese momento era la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en su primera etapa, cuando triunfó la revolución, encontramos un país que tiene prácticamente desde 1909 hasta 1979 intervenciones militares y después toda la lucha cruenta, terrible contra Somoza, y después la lucha de destrucción terrible, bueno, que Somoza por no caerse provocó la destrucción, los bombardeos que ya todos sabemos en las ciudades, y pues de remate tuvimos el terremoto de 1972, ¿no? Que dejó destruido Managua, que tuvo una repercusión enorme en todo Nicaragua, porque como se decía antes, Managua es Nicaragua. Que según su libro fue una de las principales causas de que hoy donde empieza a caer Somoza. El terremoto pues tuvo influencia, ¿no?, en todo ese proceso. Entonces, ¿qué quiero decirle a usted, no? Luego, en lugar de reconstruir Nicaragua en 1979, cuando triunfamos, rápidamente el espíritu que logramos luego, nosotros estábamos divididos cuando triunfamos, en los meses anteriores, pues, ¿no? Y la parte que se llamó la parte insurreccional, el Frente Sandinista Insurreccional o tercerista que le decían, adecuamos el programa del Frente Sandinista que algunos sectores no revolucionarios, no sandinistas, pues no... Le tenían miedo. Lo miraban un poco radical, aunque en este programa que aprobamos en el 69 nunca nos planteamos construir el socialismo, nunca. Aunque sí habían algunos conceptos que marcaban tendencia hacia ese tipo de régimen. Ahí planteamos libertad y progreso fundamentalmente en este programa de 1969. Pero no me contestó la pregunta, no me contestó la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Una Nicaragua libre, próspera e independiente. Eso planteamos nosotros. Luego entonces nosotros adecuamos este programa, ¿ven?, en lo que se llama ¿Por qué lucha el Frente Sandinista junto al pueblo? Con este programa es que nosotros ya adecuado logramos aglutinar a las fuerzas de la nación y triunfar. Y todo ese esfuerzo de unidad nacional, en este programa readecuado por los terceristas, nos llevó a tener una gran convocatoria internacional y nos llevó a una cosa muy importante, a tener en Costa Rica las posibilidades de introducir todo el armamento con el apoyo político de las fuerzas latinoamericanas que lograron derrocar al somocismo. Entonces, óigame, nosotros realmente creo que lo más importante es entender, porque el tiempo es corto. Yo hice un llamado a la concertación nacional el año pasado, ¿no?, precisamente para que en una mesa que no es para un solo día, sino para un proceso más amplio que el actual, de acuerdos y de conversaciones para buscarle un mejor rumbo al país, ya lograda la paz, pues se puedan abordar temas profundos como estos, y en donde, como usted bien nos señala, ¿verdad?, en otras partes como en Estados Unidos, lógicamente Estados Unidos no tuvo, ni mucho menos, pues, la destrucción que tuvo Nicaragua, y es la primera potencia mundial económica. Entonces, lógicamente, que solamente con un acuerdo nacional en donde podamos tratar diferentes temas que están siendo sentidos por diferentes sectores, como estos de los retirados del ejército, de la contra,
Víctimas del tirador de la guerra. Víctimas de la guerra primera contra Somoza y de la otra guerra, imagínate. De todas. Imagínense que hasta el año 2006, algo así, si no mal recuerdo, el ejército de Nicaragua estaba culminando desactivar más de 170,000 minas. Oigan, minas, ¿va? que fueron las que provocaron en gran parte todas estas víctimas de la guerra, ¿no? De esa guerra cruenta que hubo en Nicaragua, ¿no? Permítame preguntarle, general, lo siguiente. Entonces, para poder nosotros ¿va? atender estas demandas justas de los lisiados que se sienten todavía que no han recibido todo el apoyo, este gobierno ha tratado, incluso trató en el Seguro Social y, en fin, que ahora está en grave Ahí hay una ley que todavía no la ha reglamentado este gobierno, ¿verdad? Que ayudaría considerablemente. Pero para poder resolver estos problemas de estos lisiados y otros problemas de la mayoría aún de nicaragüenses que están viviendo el impacto de la pobreza que tiene Nicaragua y de miseria, en una serie de... Sí, yo estoy de acuerdo. Este es un problema que la sociedad en general tiene que tomarlo como propio. De eso estamos claros. Y no solo es la responsabilidad del gobierno, aunque el gobierno tiene una enorme responsabilidad. No solo ¿verdad? Estamos hablando de todos los gobiernos que han pasado, que se han cambiado el bulto. Pero es que era muy difícil en 1990 que el gobierno de doña Violeta, que era una transición también de guerra-paz, él pudiera atender todas estas demandas, incluso para el retiro del ejército, que nosotros tuvimos que reducir el ejército de un solo golpe, de 90,000 hombres a 20,000 hombres. No hubo el apoyo que supuestamente el gobierno de Violeta iba a tener de Estados Unidos para poder tener un retiro más digno, para poder resolver estos problemas de los lisiados. Y todavía, lamentablemente, en la época de doña Violeta, en el gobierno de Violeta también sufrió un bloqueo por parte de Estados Unidos, un corte de ayuda por quererse meter en nuestros asuntos internos, porque no le gustaba cómo doña Violeta y Antonio Lacayo estaba teniendo la búsqueda de estabilidad con el ejército de Nicaragua, el ejército de población de en ese entonces, y esto multiplicó pues, las dificultades y además doña Violeta, le condonó aprovechemos el tiempo general. Le condonó a los Estados Unidos el no pago, ¿no? Se nos va a quedar varios temas. El no pago que le exigía la Haya a Estados Unidos, si no aprovechamos el tiempo, de 12,000 millones de dólares por haber causado tanta destrucción y tantas víctimas. No vamos a terminar los puntos que queremos tocar. Pero es bueno, pero hay que... Usted habla de la concertación. Yo le hice la pregunta que no me la contestó, alrededor de aquellos que señalan que ahorita estamos igual que los años cuando Somoza. Usted decía que no estamos igual. Pero supongamos, lo voy a conectar esto a la llamada que usted hace de una concertación. Para poder ir a una concertación, uno tiene que estar claro, más o menos, de que existen problemas, que hay problemas y que hay que buscar entre todos la solución de esos problemas. Supongamos, usted tiene razón, y aquellos de la oposición dicen, hombre, no estamos como los años, como cuando Somoza. Pero por lo menos existe el peligro, porque ahí está montado, de caer a los errores de los años de Somoza. Porque no me va a decir que la familia Ortega Murillo no controla todo en este país. No me va a decir, cuando ha quedado en evidencia claramente en muchas ocasiones, que no hay independencia de poderes en este momento. La vez pasada, el mismo magistrado Rafael Solís dijo
que la sentencia habían discutido varias sentencias que se le había llevado al presidente de la República para que analizara las sentencias de varios casos que tenía en la Corte Suprema de Justicia y que después habían ido a comunicarle cuál había sido la decisión del presidente en asuntos que tiene que ver la Corte Suprema de Justicia. Ya no digamos la falta de transparencia en los procesos electorales que hay en este país. Entonces, si no estamos de vuelta como los años de Somoza, estamos en peligro de caer como los años de Somoza. ¿O estoy equivocado en eso? Mire, yo planteo en esa llamado que hice. Yo quiero cambio para cuando entonces después tener tiempo, nos concentramos en esto y en las similitudes y en lo que hay que hacer para cambiar o para ajustar el rumbo que lleva el país. Correcto. Vamos a un cambio y ya regresamos. Todo comienza con un sueño de dos, queriendo ser tres, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Obedecer, servir, agradar y ser leal es nuestro negocio. Proteger es nuestro quehacer. Improvisa, su seguridad asegurada. Comienza con un sueño de dos, queriendo ser tres, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía.
no solo le ofrecemos una amplia flota vehicular a los mejores precios, sino también, cuando rentamos un vehículo, nos aseguramos que nuestro cuidado viaje con usted a donde quiera que vaya. Easy Rent a Car. Cuando hacemos negocios, hacemos amigos. Atención pequeños y medianos empresarios. 100% Noticias le da la oportunidad de llegar a sus clientes a través de la televisión. Contáctenos y conozca nuestros planes especiales para pymes. Y si decide aliarse con nosotros, le obsequiamos su video publicitario. Llámenos al 8663-4308 y sea parte de la familia de 100% Noticias. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso y agradecemos y avisamos, y le agradecemos al canal y le avisamos a los amigos televidentes que nos vamos a pasar unos cuantos minutos para aprovechar la entrevista con el general Ortega. Y les recuerdo también que mañana vamos a estar entrevistando a la embajadora de los Estados Unidos alrededor de diferentes temas. En general estábamos hablando de la comparación a los 38 años de la revolución, de la caída de Somoza. La oposición habla de una similitud a la situación actual con mucho de lo que había en el año 79, que fue cuando se luchó. Ustedes decían que no se parece, que no estamos igual. Entonces, supongamos que no estemos igual, pero por lo menos estamos en el peligro de volver, le decía yo, estamos en el peligro de volver a caer en los años, como en los años 70, pues, con los tiempos de Somoza. Una familia con un poder bastante, controla todos los poderes del Estado, no hay independencia de poderes, un ejército que, aunque mantiene su profesionalismo, lo están involucrando cada día más en cosas partidarias, ¿verdad? Entonces, no hay, y se habla y voy a juntar este comentario, esta pregunta, un comentario que acaba de venir, que vino de los que entró, de los diferentes que entró, y agradecemos. Cuando decía estamos hablando de una celebración de que, y decía alguien que lo felicitaba a usted por darle su lugar y el reconocimiento a todas aquellas personas que cayeron y que fueron parte de la lucha contra la caída de Somoza, y que usted le está dando su lugar. Que qué lástima que su hermano no siga su ejemplo. Qué lástima que este 19 de julio, dice, y todos los 19 de julio, la celebración del 19 de julio se llega alrededor de una sola persona, Daniel Ortega, como que si fuera Daniel Ortega el único que derrotó a la dictadura de Somoza. Entonces, no estamos cayendo, si no estamos ahí, no estamos en peligro de caer a los mismos errores de los años 70 que ha llevado a este país a 40 años de guerra, derramamientos de sangre, etcétera, etcétera. Bueno, quiero reiterar que precisamente en mi libro hago un esfuerzo por recoger, antes del Frente Sandinista, la lucha de miles de nicaragüenses, ¿no?, de diferentes corrientes políticas, sectores sociales, sindicalistas, periodistas, militares que se rebelaron a Somoza, y que sin esa sangre, desde la época de Sandino hasta los años 60, sin ese sacrificio, no hubiera sido posible el surgimiento del Frente Sandinista. Y ahí habían también conservadores. Nosotros mismos tenemos la influencia de mi abuelo, que era un hombre, un intelectual que fue director del Instituto Nacional de Oriente de Granada, y que él, en el esfuerzo de buscar un concordato entre liberales y conservadores ante la intervención norteamericana en aquel entonces, un acuerdo, incluso en su momento, que no se miraba a Somoza, porque él había sido profesor de Somoza en 1920, en esa época. Mi abuelo lo miraba a Somoza y hasta él propugnó, porque podía ser tal vez el jefe militar, ¿no? Y entonces la lucha del pueblo de Nicaragua
no es exclusiva del Frente Sandinista. Sin embargo, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en 1979, a finales del 79, en septiembre, hizo un decreto en donde monopoliza en el Frente Sandinista nada más el uso, ¿va?, del término sandinista. Y ahí en esa Junta de Gobierno estaba Alfonso Roelo, que era representante del FAO, un no sandinista, y estaba doña Violeta Chamorro. Lógicamente estaban Daniel Ortega ahí, Moisés Hassan y Sergio Ramírez Mercado. Y creo que eso fue un error, y que nosotros, que teníamos más fuerza, pues prácticamente impusimos sobre estos miembros de la Junta, porque entonces fuimos haciendo de Augusto César Sandino como más partidarizado, y menos lo que es una figura de toda la nación nicaragüense. Igual que el 19 de julio se convirtió en una celebración partidaria en vez de una celebración nacional, pues. Precisamente por eso, ¿no? Desde ahí, desde ese momento, de ese decreto de la Junta de Gobierno, luego nosotros profundizamos de que el 19 de julio prácticamente no lo convertimos en una fecha nacional, que debe ser una fecha nacional, ¿no? Supongamos, entonces quiero decirle que precisamente por eso yo siempre he rescatado en mi libro, y aquí en la contraportada siempre traigo la foto de un factor nacional que es Augusto César Sandino, y dos figuras. Sí. Pero Joaquín Chamorro, Joaquín Chamorro no era un conservador, nunca fue militante del Partido Conservador. No. Aunque él era un más socialdemócrata, ¿verdad? Y Carlos Fonseca Amador. Esas son para mí las tres figuras que deben de marcar ahora en las nuevas circunstancias, la unidad de la nación. Supongamos que estamos en la concertación. Quiero llevarlo. Vamos a lo concreto. Entonces perdóneme que lo apure, pero si no, después no te digamos. Lleguemos, supongamos, a la concertación que usted está llamando. Correcto. Y estamos en la concertación, y sale la concertación, y le hace la pregunta que se la vuelvo a hacer. Entonces, esta similitud que hay ahorita, pongámosla, y estoy usando una palabra diplomática, esta similitud que hay ahorita entre el gobierno del presidente Ortega y los años 70, ¿cómo evitar que caigamos en los errores de los años 70? Bueno, correcto. Si es que no hemos caído en esos errores, como dicen algunos. Bueno, correcto, no. Es lógico que en la arena política de este país, pues todos califiquen de una u otra manera a este gobierno, y este gobierno se califique como ellos se califican, en contra de esos señalamientos. Eso es natural, ¿no? ¿Cómo lo califica usted? Pero mire, ¿qué es lo importante entendernos? Yo hago un planteamiento que lo hice con un sentido de urgencia el año pasado, el 2 de septiembre, Día del Ejército, antes de que se impusiera la NICA Act por Estados Unidos, acá en la realidad política nuestra. Y yo, en esencia, en ese llamado, y que lo recojo y lo introduje en este libro, en su tercera parte, para hacer de la historia, como le decía, un instrumento, una herramienta que ayude a entender el presente y no repetir errores del pasado. Yo planteo que hay que hacer un corte de toda la sociedad, y la sociedad política en particular, desde 1990 al presente. Entonces, en ese corte hay que analizar el rumbo que Nicaragua, ya en paz, se propuso, y ver si va bien o va mal, como esa encuesta que usted está haciendo, ¿no? Debe ser esta pregunta, porque usted habla de cómo cataloga Humberto Ortega, una figura nacional, histórica, el gobierno actual. ¿Un gobierno autoritario, un gobierno democrático, verdad? ¿O un gobierno
con la tentación de caer a lo dictatorial. Entonces, óigame, nosotros, hablando del pasado, con el triunfo de la revolución sandinista, se cerró un ciclo que yo le llamo el ciclo de la dictadura militar y la insurrección. Ahí se sintetiza. Entonces, y se abrió un nuevo ciclo, que fue el ciclo que aún está vigente y que yo llamo el ciclo revolución-democracia. Porque para mí, a pesar de todos los enormes conflictos tan cruentos que tuvimos en la guerra de los 80, uno de los grandes frutos y por lo tanto el deber ético y moral más importante de un sandinista, esté donde esté, es cumplir con el principal logro del pueblo nicaragüense con la revolución nicaragüense en sus contradicciones, que fue haber abierto las puertas de la democracia en Nicaragua. Es cierto, ¿verdad?, que fueron en unas elecciones muy particulares en medio de una guerra que nosotros incluso, pues, algunos catalogan que era muy difícil que ganáramos en circunstancias muy complejas, pero en fin, lo más importante es que la revolución, el Frente Sandinista, abrió con las elecciones, y unas elecciones lo suficientemente transparentes y creíbles y libres que permitieron un cambio por primera vez en la historia de entrega del poder a través de la vía electoral. Cultura democrática y cultura electoral que Nicaragua no había tenido a lo largo del siglo XX, porque a pesar de sus imperfecciones, incluso las actuales elecciones que son cuestionadas, estas que deben ser mejoradas precisamente en un concierto nacional, están muy lejos de ser como las elecciones que montaba Somoza o como el tiempo en donde las elecciones eran montadas por los soldados gringos en Nicaragua y ellos mismos recogían los votos y contaban los votos, ¿verdad?, en Nicaragua. Entonces, fíjense bien, estamos abriendo recientemente, desde 1990, con doña Violeta. Pero la falta de credibilidad. Con doña Violeta, ¿verdad? Pero, o sea, la vía de la democracia. Entonces, yo planteé el año pasado y lo vuelvo a reiterar en esta comparecencia que me estás dando hoy, ¿verdad?, que sigue siendo para mí de vital interés para el pueblo de Nicaragua y un compromiso ético y moral para la clase política en particular, y en particular para el Frente Sandinista de Liberación Nacional y para los sandinistas, estemos donde estemos, en hacer, como hicimos en 1969, un alto en el camino para valorar lo andado y mejorarlo. Y así, en el 69, 10 años después, triunfamos. ¿Usted cree? General, debe preguntarle. Entonces, en ese corte que hay que hacer en este concierto, en esta concertación nacional que yo planteo, debe verse todos estos asuntos. Porque sí que hay problemas. Claro que hay problemas. Hay problemas en los procesos electorales en estos momentos. Hay problemas. El principal problema que tiene Nicaragua, para mí, ¿no?, es que Nicaragua tiene las secuelas terribles de un siglo de sufrimiento. Y nosotros tenemos una sociedad enferma. Una sociedad enferma en particular, ¿verdad?, en la clase política. El principal problema en Nicaragua es entender que la clase política, la sociedad política, está bastante desgastada, y los avances que Nicaragua ha tenido desde 1990 hasta hoy, particularmente, en la Nicaragua que tenemos hoy, a pesar de todos los problemas, con el esfuerzo de los diferentes gobiernos y en particular con los esfuerzos que este gobierno ha venido
impulsando un poco más en el orden material, en el orden macroeconómico, indiscutiblemente que nos hacen ver una Nicaragua muy distinta a la Nicaragua de la época del terremoto. Hace unos años, hace unos años Managua y las demás cabeceras departamentales que hay ahora son muy distintas a las los años 70, los años de la ruina y la destrucción. Permítame un momento, tocando lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Y hablando de los años cuando doña Violeta, en medio de una guerra, ustedes decidieron ir a unas elecciones con una garantía con garantía para que más o menos fueran unas elecciones transparentes y se respetaran. El Frente fue y las perdió, esas elecciones, y aceptaron la voluntad de la mayoría de los pueblos de Nicaragua en ese entonces. Hace unos cuantos años, una figura histórica del Frente Sandinista, uno de los fundadores del Frente Sandinista, comandante Tomás Borges, dio unas declaraciones que pareciera que se convirtió en el credo o en la ley del Frente Sandinista. Cuando el comandante Tomás Borges dijo: el Frente Sandinista tiene que hacer lo que tenga que hacer, digan lo que digan, pase lo que pase, cueste lo que cueste, pero no puede ceder el poder nunca más. Y ha parecido que desde entonces se convirtió en la ley o el credo del Frente Sandinista, y desde entonces para acá el Frente Sandinista ha venido una ofensiva de acumulación de poder y una ofensiva de eliminar la transparencia en los procesos electorales, donde el Frente Sandinista, a pesar de que según la encuesta ganaría cualquier elección transparente fácilmente, no se quiere correr el riesgo. O sea, el síndrome del 90, pues el síndrome de doña Violeta, no lo quieren volver a correr, pareciera el partido Frente Sandinista. Entonces, la palabra de lo que uno tiene miedo aquí en Nicaragua, aquellos que son opositores, dicen que la ley, las palabras de Tomás Borges es lo que se está cumpliendo aquí. El Frente Sandinista está haciendo lo que tenga que hacer, cueste lo que cueste, digan lo que digan, pero el poder jodido no lo suelta más. Miren, yo vuelvo a reiterar que hay un problema fundamentalmente en la sociedad política nicaragüense. Y en esta historia pasada, siempre que la sociedad estaba dividida, resultaba más difícil alcanzar logros, alcanzar avance. Entonces, para mí, el problema más grande que tiene Nicaragua es que los grandes logros que ya en paz, el primer logro es haber alcanzado la paz y haberla sostenido hasta el día de hoy, y en eso tenemos que comprometernos cada vez más todos los nicaragüenses. Precisamente cuando yo salí del ejército el 21 de febrero de 1995, que era un aniversario más del general Augusto César Sandino, el ejército ya quedó con un código militar y con toda una marca muy clara que nosotros, con mi persona y otros jefes en el ejército, desarrollamos, de que este ejército jamás podía prestarse a ser instrumento de ningún partido político. No podía partidarizarse jamás, ni tampoco podía ser instrumento de ninguna clase económica, ni de ningún sector social o religioso, y mucho menos ser instrumento del crimen organizado, la mafia, el narcotráfico, que sería lo peor, como ha pasado en ejércitos de la región. Entonces, cuando yo planteo que hay que hacer una mesa de concertación nacional en donde estén no solamente los políticos de carrera, sino que también puedan tener participación todos los representantes del poder en Nicaragua, incluyendo los intelectuales, los académicos, en fin, un proceso continuado como ha habido en otros lados. ¿Usted cree que la reelección acá en Nicaragua en otro momento? ¿Usted cree que, por ejemplo, que la reelección es buena para un país? Entonces, todos estos problemas que se señalan
que el rumbo se ha venido torciendo desde 1900 hasta el presente, son los problemas que creo yo que hay que abordar. Y actualmente hay una oportunidad que el gobierno actual de Daniel Ortega, que es muy cuestionado por los opositores más radicales o menos radicales que tiene, de diferentes ideologías, e incluso de ex miembros del Frente Sandinista que están ahora agrupados, por ejemplo, en diferentes expresiones sandinistas. No solo eso, también sandinistas que militan dentro del Frente Sandinista, ¿verdad? No, lógico. Y dentro del propio Frente Sandinista siempre ha habido el debate interno, porque los sandinistas nos hemos acostumbrado pero usted que tiene la oportunidad a no seguir ciegamente. Usted que tiene la oportunidad de hablar con el presidente Ortega. Óigame, entonces, ¿qué es lo importante? Óigame, ¿qué es lo importante aquí, no? ¿Qué es lo importante? Aquí el gobierno aceptó, a través de la OEA, un proceso de 3 años que pasa por estas elecciones municipales que ya van a venir, ¿no? Un proceso que se interrumpió, ¿verdad? Porque todavía nadie sabe por qué, pero yo pienso que hay abierto todo un proceso de 3 años en donde se pueden, para hablar yo concretamente de esta idea mía, si tiene razón o no tiene viabilidad, ¿no? Yo creo que en este proceso de 3 años la sociedad nicaragüense debería de buscar cómo hacer su planteamiento para concurrir a un proceso de concertación nacional para un poco buscar la Nicaragua posible que ha señalado el doctor Alejandro Serrano Caldera, que es similar a los planteamientos que desde la misma época de él vengo haciendo yo, de un proyecto humanista de nación. Hay algunos otros que plantean que antes de un acuerdo nacional, incluso en la prensa se le da cabida a algunos que escriben ahí, que son radicales, que dicen que antes de un acuerdo nacional, que eso es un idealismo, cosas que plantea el doctor, el filósofo Caldera o yo, hay que pasar por una confrontación. Y hasta luego ir a negociar. Yo pienso que no. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Porque esto haría atrasar y votar al país. Pero la pregunta... los avances, óigame. Aquí, por ejemplo... Pero la clave la tiene, general. Hay que discutir... La clave de esto, porque nos quedan 2 o 3 minutos. Hay que discutir bien esto, fíjese bien, y escuchar ideas. Por ejemplo, hay izquierdistas... Pero la clave de esto, el único que puede convocar a una concertación y a un diálogo nacional es el presidente de la República. Bueno, en la plática que hemos tenido usted y yo en el aire, usted ha dicho que usted se reúne e intercambia puntos de vista con él frecuentemente. ¿Él está dispuesto o no está dispuesto a un diálogo nacional? Mire, es que no se trata de estar o no dispuesto. Yo creo que las circunstancias van a ir cada vez empujando más en esa dirección. Porque si no, entonces, si aquí no hay un acuerdo nacional, es muy difícil potenciar los grandes logros que ya este país tiene en una serie de aspectos, desde 1990 hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay gente sandinista que he escuchado yo. Usted mencionó a Mónica Baltodano. Sí, pues tuve la oportunidad de entrevistarla. Y hace poco también yo escuché a Henry Ruiz diciendo que para poder resolver aquí la situación hay que terminar con Daniel Ortega y con el Gran Capital. Entonces, yo creo que... Esas son posiciones radicales que nadie le para bola. No, entonces, lo que le quiero decir a usted, pero sin embargo hay gente que piensa así, ¿no? Sí. Y estas mismas posiciones precisamente que tuvieron... En los dos lados, Estas posiciones que tuvieron compañeros como estos, las tuvieron en el pasado, y por eso fue que, por la vía que ellos, la historia, nunca hubiera caído Somoza.
porque estaban equivocados. Entonces, venir a plantear ahora, ¿verdad?, que el esfuerzo que está haciendo el gobierno, el esfuerzo que está haciendo el gran capital, los empresarios, los pequeños empresarios, el esfuerzo que están haciendo los trabajadores representados en los sindicatos actuales, que ese esfuerzo no vale nada, el esfuerzo que se ha hecho para construir carreteras, para mejorarla, para llevar más energía, para extenderla a todo el país, que todo eso no vale nada, y decir que eso no es ir por un buen rumbo, o categóricamente, ¿verdad?, que es mal rumbo porque en otros aspectos hay serios cuestionamientos, como sí los hay. Por ejemplo, un problema que debería... El proceso electoral hay serios cuestionamientos. Los procesos electorales de Nicaragua, ¿verdad?, de un tiempo para acá, incluso desde la época de Alemán, pues, ¿no?, que aparecieron los cauces, las boletas. Han tenido serios cuestionamientos. Sí, yo creo que eso es un asunto que hay que abordar a fondo y asegurar aquí a los nicaragüenses que no tengamos la más mínima duda en el proceso electoral, en las elecciones. Eso hay que corregirse. Eso está débil. Eso es un punto que hay que llevar a la mesa de concertación. ¿Quién tiene la llave? Óigame. Para esa mesa de concertación, el presidente Ortega. La tenemos todos los nicaragüenses en la medida que realmente, responsablemente, presionemos para que se abra. Usted dijo, óigame, para que se abra esa posibilidad. Ahorita que acaba de mencionar todo, usted dijo en una intervención en Cuarto Poder, hace tiempo, que el presidente Ortega entendía a la fuerza y que todavía le preguntamos qué significaba la fuerza. Usted decía, aquí hay que póngale al presidente Ortega 100,000, 200,000 personas en la calle y él los va a escuchar. Cuando usted dice ahorita que esto en la respuesta depende de todos, significa que tengamos que salir 200,000 personas a la calle a pedirle al presidente Ortega, escúchenos, vámonos a un diálogo nacional, a una concertación. Eso es lo que hay que hacer para que el presidente Ortega escuche. Yo creo que lo más importante, primero, para poder ir a conversar en diferentes sectores, es que primero cada sector se ponga de acuerdo en lo que va a ir a plantear. Por ejemplo, la iglesia, que tiene mucha importancia en este país y lo ha tenido. Le entregó un documento hace 2 años al presidente Ortega. Pero la iglesia, en primer lugar, tiene que ponerse de acuerdo los líderes religiosos, porque por un lado están una serie de religiosos que andan alrededor en una ruta y que se identifican más plenamente con la autoridad otros líderes religiosos. Perdón, pero ahí no estoy de acuerdo. Pues la autoridad de la iglesia es la conferencia episcopal. La iglesia, que puedan haber unos curas haciendo otra cosa no significa que la iglesia esté por otro lado. Pero creo que es importante que personalidades como está hablando el cardenal Brenes y el cardenal Loando, por ejemplo, que se pongan de acuerdo. Es importante, esos símbolos ayudan a buscar planteamientos comunes, igual en las fuerzas políticas, igual en las diferentes fuerzas económicas, en las fuerzas académicas. Yo creo que todos deben hacer un esfuerzo, o debemos hacer un esfuerzo por unificar nuestros criterios y poder sentarnos más ordenadamente en un proceso, por ejemplo, de concertación nacional. El sector privado está claro de lo que tiene que hacerse. Entonces, eso es una ventaja, Gay. Entonces, correcto. Entonces, bueno, y el sector privado está hablando con el gobierno. Y si el sector privado ve a través del COSEP que hay una serie de problemas que existen, ahí lo están planteando y están tratando pero el gobierno le está dando respuesta de evacuarlo a los temas económicos, pero no a los temas institucionales, a la problemática institucional que hay en el país, que el COSEP ha insistido. Eso ha sido oído sordo por parte del presidente Ortega. Pero bueno, aquí se ha abierto un camino de 3 años en donde yo creo que sí hay espacio para, con más beligerancia, tratar de hacernos entender y que el gobierno, pues en este caso, como usted señala, que Daniel pueda... Usted decide en su libro. En ese proceso de 3 años pueda, creo yo, pues desarrollar más allá del diálogo que existe entre empresa privada, el gobierno y los sindicatos, también abrirse a otros sectores. Una última pregunta de sus comentarios finales. El presidente Ortega,
Usted me contesta, es el gran responsable de lo que sucede en este país, ya sea para bien o para mal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que Daniel tiene una cuota muy grande de responsabilidad histórica. Coincidimos con lo que él tiene el deber ético y moral de dejar mejor encauzado. Por ejemplo, el Frente Sandinista que él dirige ahora, yo que conozco el Frente Sandinista ahora desde afuera, creo que debe dejarlo, y yo siempre se lo he planteado en diferentes momentos y hasta públicamente, pues mejor orientado, mejor ordenado en las líneas generales en que fuimos educados los sandinistas, que jamás van a tolerar ser pues, ¿no? Guiados con las formas que algunos califican que el Frente está haciendo actualmente. En su pequeño discurso, ahorita que habla el Frente, en su pequeño discurso que dio el 19 de julio, el presidente Ortega dio en su palabra, en una parte de su palabra dijo, ya el proceso de transición en el Frente Sandinista ha comenzado. Miren la juventud, aquí está la juventud. No, lógico. Aquí está, pero ese proceso de transición que se está haciendo entre el Frente Sandinista, pareciera que lo está haciendo él y su esposa sin tomar en cuenta a todos los demás líderes del Frente Sandinista. En el Frente Sandinista ellos sabrán cómo resolver estos asuntos. Lo que sí yo sé decir, conozco bien el espíritu sandinista, que jamás pues aquí vamos los sandinistas a tolerar dinastías como las del pasado, y mucho menos pues no gobiernos familiares, porque lo que hay que se señala que si este gobierno es una dinastía porque tiene una mayor incidencia, su esposa o sus hijos, eso no es una dinastía, son estilos. Si querés, ven, como existen... ¿Cómo define usted dinastía? Como han dicho... ¿Cómo define dinastía? Como existe en Estados Unidos ahorita con Trump, donde está su yerno, donde está su hijo, y no vamos a decir por eso que ya el régimen en Estados Unidos es de una dinastía. ¿Pero cómo define dinastía? Son estilos. No, pero cuando ya tiene el presidente Ortega va a cumplir 15 años consecutivos de estar en el poder. Óigame. Eso no es una dinastía. 15 años consecutivos de estar en el poder va a cumplir en el 2020 el presidente Ortega. ¿Eso qué es? Ajá. Entonces, óigame. No, le pregunto, pues, si eso no es dinastía, ¿qué? Dinastía no es eso. O sea, en todo caso puede ser un régimen que se ha entronizado, pues, ¿no? Que Daniel se ha entronizado más, pero en la forma que ha permitido de una u otra manera aquí el marco jurídico legal que existe aquí en Nicaragua. Cuestionable, ¿verdad? Constitucional. Cuestionado. Bueno, pero igual así cuestionaron a Oscar Arias en Costa Rica, ¿no? En la forma en que logró su reelección. Claro, sí. Pero en fin, yo lo que quiero decir, y para ir terminando... Comentario final, para ir terminando, ¿no? Que la concertación nacional que yo planteo es precisamente para ver con mayor orden y con mayor seriedad todas estas preocupaciones que existen. Usted acaba de decir, para terminar, usted decía, perdóneme, el sandinismo nunca va a permitir ni una dinastía, menos una dictadura familiar. Eso es lo que acaba de decir usted ahorita, ¿verdad? Nunca, el sandinismo que usted conoce no va a permitir eso. Sí, porque ya lo vivimos en el pasado, y el mismo Daniel Ortega, que yo lo conozco también perfectamente bien, no creo que todos estos estilos que actualmente se han fortalecido mucho como tendencias, para mí, pues, muy marcadamente negativas, sean para entronizarse como un dictador y para entronizar a sus hijos y a su familia y someterlo a semejante derrotero. Usted no ve al sandinismo permitiéndose, lo demás, pues. Terrible. Primero él mismo. Por eso, supongamos que usted no ve a Daniel Ortega haciendo eso. Supongamos que se le ocurre hacerlo, usted no ve al sandinismo permitiéndose. Nunca. Eso no, es que no solamente el sandinismo, sino el pueblo de Nicaragua.
Y aquí es importante, quiero terminar porque yo estuve la revista no va a colgar. Estuve al frente del ejército, que el ejército, que usted señalaba que el ejército está siendo presionado políticamente. Manipulado. Manipulado, esa es la palabra. Yo le quiero decir que el ejército, para mí, ha mantenido en lo fundamental, desde que yo salí, su posición institucional, y el ejército más que nunca puede ceder a cualquier tipo de presión de ningún sector político o partidario. Porque entonces estaríamos ahí sí, al borde de una situación muy peligrosa, porque ya no tendríamos nosotros ni siquiera convocatoria. Esa profesionalización e independencia del ejército que usted inició, no lo ve revirtiéndose. No lo veo, porque además eso sí es mucho menos tolerable por la nación nicaragüense y por el propio ejército, porque precisamente si ya no hay servicio militar obligatorio como el que necesariamente tuvo que haber en guerra, la única forma de poder ingresar al ejército es voluntariamente. Y si no hay un ejército claramente que defiende los intereses nacionales y se identifica como que está defendiendo los intereses de un partido, entonces estamos dejando a Nicaragua sin un instrumento de defensa de nuestra soberanía. Bueno, hemos llegado al final del programa. Se nos quedaron muchas cosas que no hablamos del libro. Vamos a ver si no pase tanto tiempo entre una entrevista y otra, general, para que le agradecemos a ustedes que nos hayan dado la oportunidad. Le agradecemos al canal que nos haya permitido pasarnos 40 minutos. Ha sido casi 2 programas en uno. Le pedimos disculpas y agradecemos a Miguel y a Verónica y a todo el equipo de 100% Noticias. Le pedimos disculpas al programa de la revista que ya debía estar al aire. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido. Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.